solo me recuerdo de ese frío. Son lapsos que, acuérdense, son como interrupciones. Es de que yo sentí esa vez, recuerda, vea, en el archivo de mi mente está, en que ese frío anormal, más aumentado por el frío del clima, ahí caímos en una emboscada. Pero fue tan enorme la emboscada. Recuerdo de que yo sentía como que era una pesadilla enorme, que estaba sufriendo, que ya me estaba muriendo. ¿Y qué sentí, joven? Dije que yo solo pujaba y nomás le dije yo, siento un grave dolor. Sí. Ahí mi madre se arrodilló y dijo, no voy a firmar ese documento, porque mi Dios me ha dicho que mi hijo va a vivir. Me empezó a dar un frío, si bien es cierto que ese lugar hace frío, yo lo sentí, pero había más de fondo. Ya ese frío era acompañado por un frío sobrenatural que ese me preocupaba. O sea, y debido a eso, yo opté por venirme ya no en la cabina del camión. Tenía una sensación más rara, digamos. Sensación rara. Entonces, opté por nomás en la cama la plataforma de la cama. Sí, en la parte veníamos. En la parte de atrás del camión, digamos, camión ya no en la cabina. Creo de Nacional Norteamericana que al respecto tenía el cuartel. Entonces, a eso pues el sargento López García, quien era el comandante era el sargento de batallón, que es el que le andaba a la par de mi Capitán Cruz. Capitán Cruz venía en un vehículo, y entonces viene y me dice, bueno, ¿qué pasó mi Charlie? Me dijo, ¿por qué? Así lo llamaba mi Charlie. ¿Por qué razón no se va a ir en la cabina del vehículo? No, le digo. Yo ahí, por cuestiones de seguridad, no sé, le digo, no me voy a ir porque, no sé, por medidas de seguridad. Entonces... Aquí me quiero ir, dijiste. Sí, aquí me quiero ir. Entonces Deseo me dijo, si me puedo ir ahí. Está correcto, va a decirle. Entonces, venían, bueno, pues, y salió a la marcha del vehículo. Ahí es donde yo solo me recuerdo de ese frío. Son lapsos que, acuérdense, son como interrupciones a lo que yo les voy a contar. Es de que yo sentí esa vez, recuerda, vea, en el archivo de mi mente está, en que ese frío anormal, más aumentado por el frío del clima. Sí, que fresco, Fresco. Cuando ahí... Espérame. Pero, ¿y no volviste a sentir la sensación esa de alegría, tristeza? ¿No la sentiste ahí también? ¿O no? Pues no, allí no, solo el frío. Mi ser estaba empeñado ahí y eso nomás. Sí, bueno. Entonces, aquí ya viene la interrupción, en donde yo, lo que voy a narrar ya es voz prestada, de parte de el subteniente Barahona Jacobo. Bueno, Entonces viene él y él cuenta. Ahí caímos en una emboscada, pero fue tan enorme la emboscada que yo ahí casi caí de inmediato, pues caí. Saliste herido inmediatamente. Herido inmediatamente. Fuiste de los primeros heridos, digamos. No, fue que caímos en la emboscada a través de unas minas que él le colocaba en los camiones. Sí, una emboscada con minas. Emboscada guerrillera. Entonces, yo lo recuerdo. Sí, usted lo recordó. Recuerdo de que yo sentía como que era una pesadilla enorme, que estaba sufriendo, que ya me estaba muriendo. Sentía yo de que el mundo daba vuelta. Sentía que ya no podía escuchar. ¿Qué sentías? Pero una pregunta. Estar en una situación bien difícil, en que tú te estás muriendo, que te tienen apretado, que te están ya justiciando, pero que no ves quién es. Un montón de cosas. Oscuro. Sentía ya dolor en mi cabeza.
sentí ya ganas de deseos de vomitar. ¿Por qué pasaba? Habíamos caído en una emboscada y yo entré en situación de quedar en una situación que ya perdí el conocimiento. Ahora bien, una pregunta. ¿Escuchaste la explosión o no te acordás de la explosión? Recuerdo nomás una fuerte explosión. Una fuerte explosión. Sí. Y recuerdo que como que sentí el impulso de tomar la reacción. Sí. De agarrar tu fusil y disparar. De agarrar el fusil, pero ya no pude. Ah, ya. Ajá. Ya estaba casi sí. en situación de inconsciencia. Y entonces resulta que todo eso era porque resultaste herido, ¿verdad? Sí. Te cayeron varias esquilas. Sí. Pues en esa emboscada de tallar, ya como les digo, por la voz que me prestó, por la información que me prestó mi coronel Barahona Jacobo, de que nosotros caímos en una emboscada y que ellos bien notaron que yo estaba en show. Y ya estaba caí al suelo, me bajaron, me protegieron. Los soldados que pudieron defender, que tuvieron de salir de la emboscada y todo eso. Pero hubo un detalle ahí, el motorista quedó en show también. Porque resultó herido también el motorista. El motorista resultó herido. Con la observación de que esta mina estaba colocada en una elevación, en una altura. Esto sucedió en el cantón, geográficamente es ahí, cantón San Jacinto, que es por el lugar de ciudad de Cutumay Camones. Por ahí. Muy cerca de donde lo ocupan para basurero de la ciudad de Santa Ana. Ya, buen detalle, sí. Entonces, ahí pues caímos. Y resulta que como el motorista ya no reaccionaba. Estaba herido también el motorista de gravedad. Ahí pues, según me cuentas, eran 4 heridos y los demás... 4 heridos con vos. Y 4 muertos. Ajá. Sí, hubieron 4 muertos. Entonces, bien, de los heridos era uno yo. Sí. Entonces, resulta que mi capitán Cruz venía en otra... El otro, él se puso a hacer su defensa. ¿verdad? Sí, en otro camión, sí. Pero a mi capitán, hoy, mi coronel Barahona, y en aquel entonces mi teniente Barahona, él es el único que su lesión era menor, salió lesionado. Salió lesionado también. Y él reaccionó, porque recordate que estaban en horas. Según entiendo que estábamos en lo que nosotros llamamos militarmente el crepúsculo náutico vespertino. Estaba amaneciendo. Estaba amaneciendo. Que se ve medio. Sí, poquito, que comienza a aclarar. Ahí logró desarrollar esos combates y él manifiesta que hizo movimiento, lo sacó y lo sacó del área de juego principal. Entonces, en otras palabras, vos caíste en la calle, digamos, en la carretera. En la carretera, y ellos nos cubrieron. Y ellos, pues, en la reacción, disparando y toda cosa, vinieron algunos soldados y te arrastraron alguna cuneta, imagino, para protegerte, que ya no recibiera más disparos. Bueno, entonces, permiso. Viene, pues, lo que pasa es que el motorista ya no podía manejar. ¿Y qué pasaba? Un gran obstáculo. Entonces, ¿cuál es la reacción inmediata que él hizo? Inmediatamente el primer bus que iba. Un bus que iba. Pero espérame, para todo eso, cuando ya decís que el bus era porque ya el combate había terminado. Sí, el combate ya lo había consolidado él. Sí. Ajá, y él con la demás lo había repelido y ya habíamos quedado heridos. Sí, y ya habían reunido los heridos, los muertos y todo eso, ¿verdad? Ya no había ese peligro, ya los guerrilleros se habían ido, digamos. Entonces aquí detallar pues de que lo que había pasado, él me cuenta pues, es de que pues sí, pues ya no respondía, estaba como nosotros llamamos agonizando. ¿Dónde eran las esquirlas en tu cuerpo? ¿Qué parte? Sí, yo pues pero primero permitime de que para detallar y después nos salimos a lo demás, sí.
Vamos a saber lo que pasó ahí en ese momento. Entonces, él cuenta, vea, de que el sargento López, que iba en la cabina, Sí. Y el motorista habían quedado. El sargento López. Cuando sí habían quedado, ¿qué? ¿Herido? Había quedado herido, el sargento López, herido, no podía salir de la cabina. Ya estaba bien herido. Estaba grave. Cuenta de que nomás hacía señal acá. Le había caído una espina en la yugular, no podía hablar, no podía gritar. Pero él sentía necesidad que le ayudaran. Sí, nomás lo veían que levantaba la mano. Cerigonza levantaba la mano. Alguien contaban y Cerigonza, y así pasó haciéndole, y como los demás, en el afán de estar allá, a los 15 minutos, que ya pudieron auxiliarlo a él, ya estaba muerto. Ya cuando el fuego enemigo se calmó, digamos. Él estaba muerto. Sí. Recuerden bien que ahí, esa esquila, a quien le iba a caer era a mí. ¿Por qué? Porque yo iba a ir en la cabina. En esa cabina, en ese mismo lugar, en donde entonces, mi sargento, pues, él, pues, que Dios en gloria lo tenga. Sí. Pero, ahora bien, y como también es lo mismo, el motorista resultó herido de gravedad, me imagino que perdió el control y el camión quedó enconetado, me imagino. Sí, ya no pudieron ellos avanzar, y entonces la valentía y mi respeto para mi coronel Barahona Jacob, él empezó a hacer acciones de evacuación. Sí. Y él, las medidas que tomó fue que el primer bus que iba desde la ciudad de Metapán, de la ciudad de Santa Ana hacia Metapán, era la ruta de ciudad de Metapán, y desde Santa Ana a Metapán y viceversa, esa ruta, él le paró. Y el motorista le resistió. ¿Y qué pasó? Le dijo, por suerte, cuenta él de que solo como 2 pasajeros llevaba. Porque era de mañana. Sí. Entonces, bien, y le dijo, saque esos pasajeros que yo voy a meter a mis soldados. Pero no, mire, iba viendo el motorista bien, y no quería dar permiso. Es que no se trata que les va a dar permiso. Es una acción, son ciudadanos salvadoreños que están muriendo y están luchando por defender la patria. Y entonces, en ese forcejeo, él nos logró introducir al bus en la plataforma del bus. Y fue así que inmediatamente esa reacción permitió que lográramos llegar con vida, todavía mucho, algunos, a la segunda brigada, a la sede de la segunda brigada, para ser asistidos ya por los enfermeros, por los médicos de combate y los enfermeros de la unidad. Bueno. Pero imagino que ya en el camino ya tomó conciencia el motorista del bus y ya no fue renegando. Sí, bueno, en ese lapso de tiempo, pues llegamos, y aquí viene su detalle, compañero, que yo no me acuerdo. Sí, claro. Y hablando, y aquí está asociado con los compañeros de la promoción 54, de comandante guardia estaba entonces mi compañero Solís Martínez, que por seudónimo El Tieso. El Tieso, sí. Él estaba un gran amigo, pues, mi respeto, mi saludo, mi coronel. Entonces incluso el motorista rompe el protocolo también de seguridad de la brigada y le entra por un lado que era prohibido entrar por la emergencia. Sí. Y yo le dice, bueno, ¿y quién? ¿Y esa voz que está haciendo ahí? Y lo regañó. Cuando el capitán, teniente Barahona, bueno, pues prosiguiendo. Entonces estabas en la segunda brigada, llegaron el bus a la segunda brigada y te recibió Solís Martínez, estaba con anteguardia. Sí, pero él cuenta que fue base a gritos y de distancia, que por qué estaban metiendo ahí, que era zona prohibida. Sí. No era zona de entrada ahí, pero él en la angustia, que ya todos íbamos agonizando los heridos ahí. Y lógicamente que por ser más, digamos, le tenía que dar parte y lógicamente el teniente era menos antiguo, cuando le estaba dando parte, allí se desmayó él. En el momento de estarle dando parte, estaba con protección de la mano. Nomás alcanzó a decirle, con permiso, mi teniente, le voy a hablar hoy parte que, y ahí cayó desmayado. Y a esa reacción es que ha corrido
Solís a ver qué pasaba, se corrió para donde el bus y ahí encontró el montón de heridos, muertos y heridos. Sí, ajá. Entonces empezaron a hacer las acciones que corresponden. Llamar a los camilleros para que fueran a traer y todo eso. Entonces en ese tiempo, en ese movimiento, en ese protocolo de los heridos que jalaron. En esa emergencia, de recoger los heridos. Él llegó y me conoció. Y él dice que habló conmigo y yo no recuerdo. Sí, ajá. Nomás me pregunté qué sentí, joven. Dije que yo solo pujaba y nomás le dije yo, siento un grave dolor. Sí. Que dijiste que sentías un grave dolor, hay un dolor fuerte. Pero por lo menos pudiste hablar ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo no recuerdo. Sí, no, pues claro. Y de ahí tomaron la acción de trasladarte al hospital de Santa Ana o al hospital militar. Él cuenta de que dice detallar también que él cuenta de que yo era el único que casi no gritaba. ¿Sí? Y dije, pero se va fijando de que yo pues me había caído una esquila aquí en la parte lateral del pulmón. Por cierto. En un costado, en el costado derecho. Sí, el costado derecho. Ajá, ahí tenías una esquila. Sí. Entonces él vio que supuraba de movimiento de sangre. Sí, sangre. Cada respiración. Y gritó él, este está bien grave. Ajá. Y empezó a tomar acciones, a ver si una ambulancia, conseguir una ambulancia, contacto con, para llevarme una ambulancia de emergencia al hospital de ahí de Santa Ana. Pero a todo esto, la otra parte, digamos, ya del cuartel ya habían movilizado para estar en contacto con la Fuerza Aérea y preparar al hospital militar porque iban a mandar, que preparaban para venir a trasladar unos heridos al hospital militar. Sí. Entonces, en ese sentido, no llevan los heridos. Yo ahí pues de eso pues, puedo contar. De que ya cuando voy en traslado yo sentía, ya que los trasladaron en helicóptero, ¿verdad? Yo recuerdo que nomás sentía que ganas deseos de vomitar y de que como que yo iba, como que me tengan colgado de los pies y con la cabeza suspendida hacia abajo. Verticalmente, pero yo pues... Sentía como la presión sanguínea, digamos. Sí, yo sentía y deseos de vomitar y yo sentía un ruido, apenas sentía ruido, frío y todo se me vino. Sentí una larga pesadilla, nomás, vea, eso. Una angustia, bien. Sí. Y bueno, iba siendo asistido por los camioneros que van en el helicóptero. Eso significa que ibas algo consciente, no habías perdido el conocimiento 100%. Sí, lo que yo puedo explicar es de que perdí el conocimiento, lo recuperaba, y que la misma situación que me encontraba, el viento y el frío y todo eso, más lo que yo sentía, estaba en situación delicada, volví a caer. Ese juego pues que los médicos lo pueden explicar, uno nomás describe qué es lo que es. Sí, ese estir y encoge de sentimiento, ¿verdad? Una sensación rara. Administrar ese dolor, esa angustia, ese sacrificio. Sí. Entonces llegan al hospital y me imagino que cuando te intervinieron, ahí sí perdiste el conocimiento. Sí. Ahí del hospital, si no más recuerdo, bueno, el hospital en ese entonces estaba ubicado por el Parque de Jucatlán. Sí. A las orillas. El hospital militar viejo, digamos. El hospital militar antiguo, que hoy por supuesto está utilizado por el Batallón de Sanidad Militar. Ahí recuerdo un pasaje nomás, ¿vea? De que ese rodaje sentí yo que me iba afectando. El rodaje de que me iban corriendo y brincando. ¿Cuál rodaje? De la camilla. Cuando atravesaron la calle. Sí. Cuando el helicóptero te trasladan a la camilla. Sí. En eso que ya me pusieron, sentía una angustia o una necesidad de llegar a un lugar a ser mejor atendido. Pero ya subconscientemente, eso es lo que yo recuerdo nomás, ese lapso de que como que en ese estilo y encoge de que yo recuperaba y no.
y que volvía a quererme dar cuenta de lo que estaba pasando, pero ya estaba bien en shock. Ya estabas inmóvil casi, digamos. Sí, y no entendía qué estaba pasando. Siempre todavía continuaba la pesadilla larga. Sí, prácticamente era como una pesadilla. Era una pesadilla para mí. Pesadilla, aunque estaba realidad. Despierto, sí. Estaba despierto, sí. Y un momento, vea, quizás en varios momentos, yo siempre, no solo en esta ocasión, yo pedía, yo siempre he sido, mi mejor arma fue el Padre Nuestro, que nuestro Cristo nos enseñó, como oración. En ese momento, yo lo que le pedía era de que ojalá que sea una pesadilla, lo que yo sentía, porque sentía estarme muriendo. Deseando eso, sí. Deseando eso, y yo mismo decía, ojalá sea una pesadilla, que no sea realidad, pero yo estaba sintiendo ya físicamente el efecto que provocan las lesiones en el interior de mi ser, de mi cuerpo, porque había salido herido de diferentes partes, a través de la distribución de esquilas que me cayeron, porque me había caído, vea, una esquila, que por cierto la tengo alojada acá en la parte de parietal derecha. Esta parte. Ahí me quedó alojada, está conservadora, una esquila de este Ahí la tenés todavía. La tengo. Entonces. La otra, la que habías dicho ahí en el costado derecho. Me había caído aquí. Y como venía en el vehículo acá, me cayeron unas acá, con uno trae las piernas. En las piernas. Sentado en la cabina, viene uno colgando las pantorrillas, que le llamamos. Entonces ahí me cayeron las demás. Y múltiples, que me cayeron otras ahí. Pero más que todo el costado derecho, ¿va? El costado derecho, sí. O sea, en la pierna izquierda no te cayó nada porque la mina estaba orientada hacia... En ese lado de la calle. En ese lado de la calle, sí. Me cayó en ese lado. Es correcto. O sea, la más grave era la que tenías en la cabeza y en el costado derecho, ¿va? Esas eran las más graves, ¿ya? Pero tampoco con esto estamos diciendo que no era, que no te afectó lo de la pierna derecha tampoco. Sí, sí me afectó. Sí. Y bueno, pues ya como te digo. ¿Ya en manos del hospital? Ya en manos del hospital. Ya esto pues con voz prestada de parte de mi coronel Rivas, el doctor, capitán, coronel y doctor, que por cierto ellos lograron, doctores pues que lo llamaron a prestar servicio con mucho respeto a mi coronel Rivas. Él siempre me guardaba bastante aprecio, porque él me decía, yo te recibí, yo conozco tu vida, o él me decía, la conozco tanto que yo te recibí. A mí a veces ni me tenés que explicar por la consulta que venía a hacer. Entonces mi coronel Rivas era cirujano. Cirujano. Entonces él me decía de que como yo no pude, como el protocolo de los médicos es que el herido lo interrogan para ver si va consciente. Sí. No, al revés. Que en base a la conciencia que todavía llevan, lo interrogan. Sí. ¿Qué tenés? ¿A dónde está aquí? Y yo ya no pude hablar ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El médico de emergencia empieza a explorar. A explorar. Y en esa exploración, por el temor de que tuviera lesiones internas en la parte, en el abdomen, le llaman. En el abdomen, inmediatamente me rajaron. Sí, me rajaron de acá. Entonces, imagínate, todo eso vino a sumarse a todo, pues. Vea. Y ese era el temor de que tuviera una esquila, pero ellos decían que ya no era, me decía, la esquila física, esa se ve. El temor era las ondas expansivas que te habían hecho algún daño interno, y esa no se ve. Es que es adentro. Ese procedimiento se hacía cuando más que todo habían explosiones, ¿verdad? Explosiones. Entonces ya tenían esa experiencia que tal vez era una esquila o un par de esquilas que se miraba leve, pero internamente tenían unas lesiones más graves producto de las ondas expansivas. Sí, las ondas expansivas. Entonces tomaron la decisión de cuando eso pasara, abrirlo. Sí, abrirme al abdomen. Y eso vino a sumar más a lo que ya llevaba. Claro. Sí. Entonces, a tal grado que yo pasé en estado de coma,
más de 15 días. Más de 15 días en estado de coma. Entonces yo describo, yo cuando ya recuperé el estado de conciencia, que fue casi aproximadamente los 15 días, vienen otras complicaciones que yo descubro. Ajá. Pero yo allí describo de que yo sentí que había estado como dormido 15 días, un largo sueño. Es ese espacio que quedé, digamos, sin tener, digamos, la sensibilidad de todo. Nada. Pues sí. Y lógicamente que en cuidados intensivos. Sí, claro. Cuando volviste en sí, ¿cuál fue tu primera reacción? Te preguntaste dónde estoy, ya sabías que estabas herido. ¿Cuál fue tu reacción? Sí. No, empecé, yo pues cuando ya desperté, parece que pregunté qué pasaba. Y pues el personal paramédico me decía, ellos me contaron qué me había pasado. Empecé a recordar, esto me pasó, no fue pesadilla. Ahí descubrí que no iba a ser pesadilla. Entonces, le pasó esto. Pero cuando ya quise, que yo quería ver quién me hablaba, quién me estaba con, no veía nada. Y eso me causó se vino a sumar a lo delicado, a poner más delicada mi salud. Sí, claro. Porque la vista es un sentido importantísimo, como lo son todos, ¿verdad? Sí. Pero sí te podía mover tu cuerpo, solo que no podías ver. O no podías moverte muy bien. No, el cuerpo no lo podía mover. Estaba en cuidados intensivos. Bueno, pues yo estaba, parece que ya me contaban, aquí ya me cuentan de que fui sometido tenía, para la cuestión de los pulmones me habían puesto una sonda, ¿verdad? Para la respiración, sí. Artificial, ¿verdad? Por supuesto, porque yo ya la esquila que antes mencioné me había afectado. Esa esquila del costado derecho te dañó el pulmón. Sí me dañó el pulmón, pero la pericia y astucia y la bendición de nuestro Padre Celestial fue excelente. Fue excelente, fue saturada y bueno, pues puedo decir pues de que sí, no he sentido mayores afectaciones al respecto. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Entonces, cuando te das cuenta que no podías ver, ¿cuál fue tu reacción? ¿O preguntaste algo? ¿Qué hiciste ahí? ¿Y qué te dijeron? No, aquí viene lo triste, ¿va? De que me disculpa pues si esta emoción se pone de modo diferente. Es de que mi madre, pues, y mi padre, no los reconocí cuando me iban a ver, no los reconocía. Vea. ¿El qué? Yo no reconocía a mis padres. No. Cuando ellos me hablaban, no los reconocía. Entonces, ¿No conocías la voz o qué? Sí, pero ya cuando sí, en eso que ya, detallar que sí, que cuando ya ellos manifiestan que ellos querían hablar conmigo y como estaba inconsciente, yo no los reconocía. Y ahí viene un detalle de que... Espérame. O sea, cuando tus papás se dan cuenta que estabas herido, llegan a verte al hospital, pero cuando te vieron, fue en esos 15 días que estabas inconsciente. Estaba inconsciente. Ya. Pero ellos para comunicarse conmigo, hubo algo digamos... algo bonito, digamos. Irónico. Irónico. La palabra, irónico de manera natural. Es de que la comunicación la hacíamos a través de mis lágrimas. Mira. ¿Por qué? ¿Que te decían algo ellos y vos te robabas? ¿Cómo fue eso? Explícanos eso. Que ellos expresaban de que ellos le decían a los médicos, pero él me está escuchando porque está llorando. Espérame. Tal vez explícanos eso despacio para entenderlo mejor. Sí. Tu mamá, ¿qué te decía? ¿Qué te cuenta que te decía? Ejemplo. ¿Qué sentía? Hijo, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? Sí. Y ahí tu respuesta era una lágrima. Lágrima. Sí, por los costados, lógicamente, ¿va? Porque estaba boca arriba, ¿va? Esa lágrima
Era la forma de responder, era tu reacción de responder a la pregunta de tu mamá. Y bueno, los médicos dicen que ellos se inclinaron a apoyar a mi madre y a mi padre, ¿va? Sí. Pero contás ahí que los médicos después de cierto tiempo le decían que en tu caso era difícil, que ibas a reaccionar, te ibas a quedar bien, pues. Entonces, allí pues, mi madre contaba después, me contó pues, de que incluso con el Rivas decía pues de que por mi gravedad se hizo una intención de mandarme de emergencia para los Estados Unidos, de Houston, un hospital de Houston, sí. para ver mi situación y poderme salvar. ¿Vea? Un mejor tratamiento, sí. Entonces resulta que ahí mi madre se arrodilló y dijo, no voy a firmar ese documento, porque mi Dios me ha dicho que mi hijo va a vivir. Mira qué interesante respuesta de tu mamá, de fe. Sí. Ella manifiesta de que lo hizo de rodillas. Sí. De rodillas enfrente de los médicos, del grupo de médicos que había llegado a observar. Mi madre no tuvo pena, pues ahí se arrodilló, una mujer de fe. Sí, mucha fe. Y dijo, no voy a firmar nada, no lo tienen que llevar. Mi hijo va a vivir, ¿verdad? Entonces, y tenía mucha razón, ¿va? Ella, posteriormente, pues, los médicos empezaron a ver de que se admiraron porque empezaron a ver tu mejoría. Bueno, por supuesto que todos los días mi madre me iba a ver, pero ya no nos podíamos comunicar porque yo estaba ciego, ¿verdad? Incluso me habían puesto digamos, una vendas. Te estabas vendado los ojos. Y las medidas de seguridad para que yo no no te movilizaras mucho, ¿no? Pero entonces, cuando en cierto momento, cuando ya recuperaste, ya volviste en sí ya tenías una comunicación ya verbal con tu mamá. Sí, con la observancia que no podía ver. Sí, claro. Entonces, eso de no poder ver para mí se convirtió en otro nuevo obstáculo. Sí.